¿Damos comienzo? Venga, vamos a empezar. Buenos días a todos, compañeros, amigos. Bienvenidos a una nueva jornada en este recién estrenado Salón de Actos del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, IMIDA. En primer lugar, me gustaría agradecer su presencia al director del centro, don Andrés Martínez Bastida, al gerente del mismo, don José Manuel Conesa Gallego, a don Antonio Roca Martínez, jefe del servicio de la OTRI del IMIDA, y muy especialmente a los directores de las oficinas comarcales agrarias del Mar Menor, de Cartagena Mar Menor y del Altiplano, don Antonio Pato Folgoso y doña María Antonia Martínez Pérez. Además, nos acompaña hoy el jefe del Servicio de Coordinación de Oficinas Comarcales Agrarias, don Vicente José Pascual Navarro, y Tíscar López, responsable de Medio Ambiente de la Cruz Roja. A todos los asistentes, muchas gracias por venir. La verdad es que es para mí un placer, como documentalista que soy, como bibliotecaria sin biblioteca, participar en la presentación de un proyecto tan especial que combina ciencia, cultura, divulgación y sensibilidad hacia la naturaleza. El audiolibro, el libro electrónico, Picotazos con sonidos propios, de las autoras doña María Jesús Pascual Villalobos y doña Inmaculada Mengual Bernal. Una obra que nace del exitoso podcast conocido por la gran mayoría de nosotros, El Picotazo. Se trata de una recopilación sonora de los episodios de esta serie que ha sabido acercar la ciencia del campo a los oídos de todos. Una nueva forma de mostrar que divulgar ciencia también puede ser un viaje divertido, con ritmo, humor y, ¿por qué no?, con alma. Así que para inaugurar de manera oficial este acto, voy a pedirle a nuestro director, quien mejor que él, que me acompañe y, si es tan amable, que haga los honores. Adelante, don Andrés. Buenos días. Muchas gracias, Maika. Si llego a saber que hablabas tú ya y lo contabas ya, entonces ya me he quedado sin discurso, me he quedado simplemente para decir buenos días y poco más. Bueno, pues buenos días. La mayoría, las caras que veo conocidas, daros por saludados todas las personas que ha contado Maika, daros la bienvenida al centro. Los que no sois del centro, pues bueno, contaros que estáis un poco en un salón de actos un poco o bastante diferente de lo que existía antes, que esto era una estación sedicícola que va a cumplir casi 150 años ahora. Todos hemos tenido prácticamente, el que no haya tenido gusanos de seda en su casa y haya criado gusanos de seda, porque o no es de Murcia, o si es de por aquí de los alrededores, no sabía un poco cómo funcionaba el cultivo de la seda. Y lo bueno es que nosotros nos hemos ido adaptando un poco al devenir de los tiempos, y hemos pasado el cultivo de la seda, la crianza de la seda y de la seda, que se dejó de existir en torno al año 70, a pasar a ser un centro de investigación, un centro de investigación con permiso de la Universidad de Murcia y de otras universidades y centros de investigación referente a nivel nacional y a nivel europeo en muchas cuestiones. Con el tema de la seda nos hemos reconvertido y ahora estamos buscando una utilidad desde el punto de vista biomédico, farmacéutico, incluso para el control del cáncer. Y llevamos pues distintos tipos de áreas de investigación. Esas áreas de investigación son las que tanto la doctora María José Pascual Villalobos y Isabel han recopilado durante 5 años y 25 picotazos que han ido haciendo, 25 podcasts que han ido haciendo. El que yo he tenido el placer y que me desplacé y por su meticulosidad, que todos la conocemos, a María Jesús la conozco ya muchísimos años antes de estar yo aquí en el centro. Somos compañeros y amigos hace muchísimos años por aficiones comunes que no viene al caso. Y conozco su trabajo, su trayectoria, la forma meticulosa de trabajar y esa meticulosidad y ese trabajo ha llevado incluso. Quisiera que yo hiciera el preámbulo, cosa que le agradezco a este audiolibro, y para eso fuimos pues, a un centro como no podía ser de otra manera de locución y especialista en estos temas, porque a María Jesús le gusta hacer las cosas muy bien hechas. Agradecer a las dos el trabajo que habéis hecho. Creo que es una forma de transmitir un poco
la ciencia a la calle, un poco de sacar la ciencia a la calle. Es otra forma de los investigadores, que los investigadores, la mayoría de vuestro trabajo lo hacéis escrito, lo hacéis a través de publicaciones, y el hacerlo a través de un audiolibro pues permitirá hacer cualquier otro tipo de actividad y esa actividad poder relacionarla. Ahí viene una relación un poco, María Jesús, como bien comenta ella, y se comenta también un poco en el prólogo. No están todos los que son, porque sería difícil. Aquí hay 25 equipos de investigación, más de 100 proyectos de investigación, pero María Jesús, en esos 5 años, esos 25 podcasts que ha intentado recopilar en este audiolibro, pues he intentado dar una visión general un poco del centro, hablando del proyecto Aracne y de los principales retos que tiene la agricultura y la ganadería de la región de Murcia, desde el punto de plagas y enfermedades. Un proyecto que para ella creo que ha sido muy emblemático, que ha sido con la DEO de Calasparra, que nos acompaña también aquí compañeros de la DEO de Calasparra. Buscar también el tema de la eficiencia del riego, la mejora genética. Bueno, ha ido intentando buscar pinceladas con esos 25 podcasts que ha intentado recopilar de un poco de cuáles son las principales problemáticas que se afecta al campo de la región de Murcia y yo creo que de España y de Europa en general. Y sin más, no os caliento más la cabeza porque ya me ha hecho el trabajo Maika, la documentalista especialista en biobiblioteca o no sé, sin biblioteca, que eso de reivindicación parece de UGT o de comisiones o del CSI o de quien corresponda. Estamos en esto, aquí parte estaba la biblioteca y te haremos tu biblioteca, no te preocupes que tendrás tu biblioteca para que puedas seguir trabajando. Y sin más, pues lo dicho, bienvenidos a todos. Espero que en este ratito que vamos a pasar aquí, con la explicación que nos van a dar de cómo ha terminado el audiolibro, pues sea muy bueno para todos. Y muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias, Andrés. Continuamos y lo hacemos de una manera especial. Hoy tenemos la gran suerte de poder contar entre nosotros con un maestro, una persona que hace de la divulgación un arte en sí misma. Está con nosotros un reconocido investigador, un gran divulgador científico, hombre de ciencia y de renombre con una gran trayectoria profesional. Me refiero a don José Manuel López Nicolás, doctor en Ciencias Químicas, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia, docente universitario, autor de más de 100 artículos, de 5 libros y participante en más de 20 proyectos de investigación. Sin lugar a dudas, un currículum ejemplar digno de mención. Don José Manuel nos va a mostrar 10 más 1 razones para divulgar la ciencia, pero estoy convencida que escuchándole nos quedaremos con ganas de 12 o más. Además, podemos decir que vuelve a casa. ¿Y por qué digo esto? Pues porque me ha contado un pajarillo que don José Manuel, sus inicios profesionales se forjaron dentro del IMIDA como becario. Así que, doctor, sea bienvenido a esta su casa y confío en que sea cierto aquello de que uno siempre vuelve al lugar donde una vez fue feliz. Así que, adelante. Bien, buenos días. En primer lugar, dar las gracias a IMIDA, las gracias a la dirección por haber invitado y, por supuesto, las gracias a María Jesús y Inmaculada y la enhorabuena por el proyecto. Miren, tengo muchas cosas que contarles en poco tiempo, así que voy a ser muy rápido. Y efectivamente, empecé hace ya 25 o 30 años de aquello, de cuando empecé aquí, pero seguimos manteniendo la relación con Marga, con becarios, con doctorandos, y siempre es un placer venir aquí. Pero bueno, tengo mucho que contarles, así que voy a empezar. Como acaba de comentar Maika, yo pertenezco al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia, que son esas personas que están aquí, algunas ya faltan entre nosotros, y allí pertenezco al grupo de Bioquímica y Biotecnología Enzimática, donde dirijo la línea de encapsulación molecular. Por lo cual, yo cuando me dicen soy divulgador científico, no, yo soy científico, ¿vale? Yo soy científico y me dedico a la ciencia. Pero, además, divulgo la ciencia. Le voy a poner mi decálogo de divulgación científica. Y digo he puesto el mi y lo he subrayado porque esto
es por qué lo hago yo, ¿de acuerdo? Otra persona puede tener sus razones, pero estas son las mías. Y hablarle de 10 más 1, y quería incidir en la 1 hoy, ¿vale? En primer lugar, por algo que creo es importante y más en estos momentos que vivimos de confusión, ¿vale? En la sociedad, por elevar la cultura científica de la ciudadanía, promoviendo, y creo que es muy necesario, una sociedad que realmente apueste por el conocimiento y no por otras cosas. Luego, creo que es importante, miren, hablar de la ciencia del día a día, ¿vale? Y la importancia que tiene la ciencia y la tecnología en la calidad de vida que tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y hay que hablar mucho de la presencia de la ciencia en la vida cotidiana. Me parece bien y es necesario hablar de los exoplanetas, de hablar de nuevos avances, pero la gente, si queremos captarla y acercarla a la sociedad, hay que hablarle de la ciencia, pues la ciencia que hay en nuestra ropa, en nuestra alimentación, en nuestra textil, etcétera. Algo que nos tiene obsesionados a los bioquímicos es entender mejor el mundo que nos rodea, y aquí a mucha gente seguro que también. Independientemente de si nos guste más o nos guste menos, le saquemos mayor utilidad o le saquemos menos utilidad, pero entender mejor por qué ocurren algunas cosas. Miren, pertenezco, ahora está la renovación, bueno, la renovación, ¿no? La nueva convocatoria de grupos de excelencia de la Fundación Séneca, de la comunidad autónoma. Nosotros pertenecemos a uno hasta a día de hoy, pero aun siendo un grupo de excelencia, prácticamente el 90% del presupuesto que tenemos del grupo de investigación pertenece a los presupuestos públicos, a los fondos públicos, y creo que es obligatorio dar explicaciones a la sociedad de qué es lo que hacemos con el dinero, porque tenemos mucho dinero, tenemos muchos fondos y creo que hay que explicárselo. Otra de las razones de la divulgación científica, o al menos la mía, es fomentar vocaciones científicas, pero entre los más jóvenes. Pero creo que de ahí nos equivocamos un poco. Nos equivocamos porque fomentamos, pero también se trata luego de mantener esas vocaciones, ¿vale? Vamos a los colegios, vamos a los institutos y ya para la cosa ahí. Y donde sí nos equivocamos es aquí, ¿vale? Aquí. Y hablo como universidad. Creo que los investigadores a nivel personal y las instituciones deben combatir más hablan de la pseudociencia, a mí me gusta hablar más de la anticiencia por el peligro que tiene, y creo que muchas veces las instituciones nos ponemos de perfil ante esto. Nos ponemos de perfil, ¿por qué? Porque ¿para qué vamos a meternos en líos? Que se meta otro, madre mía, meterse en este charco no me corresponde. No, pues creo que deberíamos ser más beligerantes porque la gente espera de nosotros que somos la voz autorizada, ¿vale? Vale, en un periodo en el que estamos, donde, pues lo saben ustedes igual que yo, recaudar fondos para investigación es complicado, debemos poner, la divulgación científica ayuda a poner en alza el valor de la ciencia, ¿vale? En la sociedad, con lo cual justificamos esos fondos que nosotros tenemos. No dar explicaciones, como he dicho antes, de lo que hemos conseguido, sino darle importancia a la ciencia para que la gente de verdad apoye el apoyo económico. A mí me ayuda esto. Es decir, divulgar la ciencia me ayuda a estar al día de los avances que hay en mi área de trabajo y en áreas afines con las que también colaboro. Claro, soy docente en los grados de biotecnología, de bioquímica y de ciencia y tecnología de los alimentos. Y sí, todos los profesores y profesoras dirán que sí, que actualizan el temario de un año a otro. Eso es mentira, ¿de acuerdo? Eso es mentira. Hay quien lo hace y hay quien le puede la vorágine, ¿no? Pero claro, si sales ahí fuera a divulgar la ciencia y dar la cara, pues sí que tienes que actualizarte, porque si no quedas mal tú, ¿vale? Entonces eso me ayuda. Yo siempre digo que la divulgación de la ciencia nos ayuda a ser personas más libres. La gente me dice a veces, ¿libre por qué? Nosotros somos libres, por ejemplo, a la hora de ir a un supermercado y comprar un producto. Pues si entendemos la libertad como ir, pagarlo y llevármelo, pues sí, vale, sí soy libre. Si entiendo la libertad como comprarlo sabiendo lo que hay detrás, pues a lo mejor ya no soy tan libre. Por eso creo que la divulgación de la ciencia nos ayuda a tomar decisiones basadas en el conocimiento y no en otras cosas, ¿vale? Tanto en todos los aspectos de la vida. Y así entiendo yo la libertad. Y también porque ojo, lo hago porque eso al principio tardó en asentarse, porque ahora hablamos de la divulgación de la ciencia como algo, sí, tal, pero los que empezamos hace muchos años, en las propias instituciones no estaba bien visto esto. Pero es que realmente forma parte de nuestro trabajo. Esto no es como coleccionar bonsáis, no, esto forma parte de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, claro, fíjense que los 3 pilares en las universidades españolas son investigación, docencia y transferencia. La gente habla normalmente de investigación y docencia, ¿no? Y transferencia son los 3 pilares, pero no porque lo diga yo, porque lo dice la ley. Y entonces la transferencia siempre se ha asociado a la transferencia a la empresa, ¿no? Cuando yo estaba en el departamento de bioquímica, que ahora he vuelto después de los 5 años de vicerrector,
Entonces, a mí yo siempre lo asociaba a spin-off, a contrato, a patente, etcétera. Pero sin embargo, el nuevo concepto de transferencia, además de esa pata, tiene otras dos, que es la transferencia a los gobiernos y a la administración pública para que tomen decisiones basadas en la evidencia científica. Nosotros las transferimos, ya luego lo que hagan ellos con las decisiones, eso ya es otra cosa. Y la transferencia a la sociedad. Entonces, ahora mismo son 3 pilares los que tiene la transferencia, que es una de las 3 bases de la profesión de un investigador, por lo cual sí que es parte de nuestro trabajo. Pero yo hablaba de 10 más 1, ¿vale? Si se dan cuenta, las 10 que le he dicho, las 10 razones siempre se centran en la ciudadanía, en la sociedad. Promover la cultura, fomentar vocaciones científicas, luchar contra la pseudociencia, pero creo que, y además en foros como este, me gusta más hablar de lo que gana el investigador y la investigadora, porque muchas veces a ustedes, igual que a mí, nos han pedido ayuda, la Semana de la Ciencia, la Semana de no sé qué, para salir, y hay que escribir, ¿y qué decimos? Decimos que sí, que es interesante, pero voy muy liado. Llevo mis proyectos, llevo mis historias, tal. Entonces creo que hay que hablar de lo que ganamos nosotros, aparte de la sociedad, ¿vale? Y de eso quería hablarle brevemente, de la retroalimentación. ¿De qué gana un científico divulgando la ciencia más allá de la sociedad? Primero, les puedo asegurar que divulgar la ciencia te ayuda a comprender mejor tu verdadera ciencia y a contextualizarla. Porque nosotros decimos, bueno, nosotros estamos metidos en nuestro paper, en nuestra publicación, en nuestra patente, pero cuando tienes que salir a contarlo, ¿vale? A contarlo, la gente empieza a hacerte preguntas de eso, pero esto, y entonces te ayuda mejor a entender realmente lo que tú estás haciendo. Evidentemente, eres mucho mejor conferenciante, escribes mucho mejor artículos, lideras mucho mejor los proyectos cuando estás continuamente exponiéndolo, cuando estás continuamente trabajando en ello. Cuando comunicas la ciencia, miren, una de las cosas que hago es escribir la verdad en los sábados, ¿vale? Pero realmente, cuando los científicos salimos a escribir un artículo, yo sé que para nosotros todo es importante. Todo lo que hemos hecho en un artículo científico, que hemos tardado 6 meses en obtener los datos, más luego no sé cuánto en que nos lo publiquen, y nos empeñamos en escribir hasta el material y método, todo es importante para nosotros, que es cierto, pero para la gente no, ¿de acuerdo? Entonces hay que ayudar a concretar, nos ayuda a concretar, a sacar lo que realmente es valioso, porque a la gente no le importa si ha utilizado una columna, que sí, que para nosotros sí, pero para ellos no. Vale. Luego, también les aseguro que personalmente, cuando estás hablando de ciencia, ves la reacción y ves las cosas que te preguntan, etcétera, la pasión por ser científico se renueva. Es decir, cuando ves la respuesta de la gente, la pasión esa que nos movió a meternos, porque ahora nos metemos y estamos en la rueda y estamos también en la burocracia y estamos pidiendo proyectos y estamos tal, y a veces cuestan determinadas cosas, pero cuando tú sales a contar lo que estás haciendo y ves cómo reaccionas, joder, pues yo empecé por esto, y eso realmente es humano. Luego, eres mejor docente, ¿vale? Eres mucho mejor docente si das 100 conferencias al año, como doy yo. Y luego se nota en clase, se nota en la aula, se nota cuando va a un instituto, se nota cuando va a un colegio. También, ¿por qué he puesto lo de aumenta tu resiliencia? Claro, he dicho lo de la crítica, es decir, y te expones a todo, te pones a los aplausos y te expones a las críticas, y te pones a las críticas de fuera y de dentro, ¿vale? Y ahí dices, madre mía, este está tal, bien. Y a gestionar el tiempo, algo que muy poco tenemos. Te ayuda también a crear marca tuya personal, ¿vale? Marca personal a la hora de estar continuamente en muchos medios de comunicación. Por cierto, si queremos crear marca personal, yo lo dejo caer, ¿no? Marca personal como científico, no a nivel individual, no podemos tener imágenes distintas en nuestros perfiles de profesional, en el perfil de Instagram, en el perfil de Facebook, en el perfil de X, etcétera. Tenemos que tener siempre la misma marca, ¿de acuerdo? Siempre la misma imagen, y eso poco lo hacemos, ¿vale? Y esto fue para mí el gran descubrimiento. Cómo tu currículum vitae de investigación y de transferencia, tu currículum vitae aumenta gracias a la divulgación científica y a proyectos como el que presentamos. ¿A qué me refiero? Fíjense. Lo hago en 5 apartados muy rápido. Conoces muchísima gente en el mundo de la divulgación de la ciencia. Y dentro de esa muchísima gente hay gente que son compañeros de profesión que tú no conocías.
este caso yo soy bioquímico y bioquímica de toda España con los que coincide en eventos de divulgación y al final, ¿qué hace? Al final lo que hace es acabas con ellos investigando. Porque te pones a hablar, ven eso en común y acabas con ellos investigando y publicando. Fíjese que no le estoy hablando ahora, no le estoy hablando de divulgación, sino de lo que yo gano. Y el conocer gente de tu área te ayuda al final a estar escribiendo papers con ellos. Dan muchas conferencias, esta fue una en el Romeo. Y claro, yo ahí hablaba, este es mi jefe de grupo, era mi jefe de grupo, está jubilado ahora, Paco García Carmona, y mi gran maestro. Pero yo hablaba ahí de, claro, tú no sabes quién tienes allí, estás divulgando la ciencia, tú no sabes quién hay allí, ¿vale? En un evento como ese. Y resulta que yo estaba hablando de un problema que tenemos, que conocéis bien, que tenemos por todo el Levante, que es el mosquito tigre, ¿vale? Yo trabajo en encapsulación molecular y en unas cosas desarrollo de nuevos productos de insecticidas, etcétera, para poder combatirlo. Pues allí resulta que pasaba ese día por Murcia, y tú no tienes ni idea, porque no iba dirigida a él, pasaba ese día por Murcia el CEO de una multinacional más grande que hay en el mundo de insecticidas. Y te oyo hablar de todo eso y al final, ¿qué tenemos? Pues tenemos un contrato de investigación con ellos, gracias a que tú estás divulgando tu ciencia, ¿de acuerdo? Pero al final lo tenemos el contrato en investigación. Gente con la que hemos coincidido en eventos de divulgación, esto es en la Universidad de Turín, donde 2 o 3 de los que hay allí fueron doctorandos míos y seguimos publicando con ellos. Y en las charlas de divulgación hay que dar más ideas. Más ideas. ¿A qué me refiero? Hace unos años... Claro, se ha jubilado, yo lo quiero muchísimo, pero si mi jefe me llega a ver en conferencias... Ustedes cuando dan conferencias en congresos científicos, hablan de los resultados, ojo, que no han publicado, de las cosas que están haciendo, pues realmente no ocurre. ¿Vale? Normalmente mi jefe me llamaba que era un suicida si hacía eso, porque tenemos todavía en la mente de que estoy contando esto, todavía no se ha publicado, alguien nos lo va a copiar, alguien nos va a tal, ¿cómo se te ocurre contar esto? Normalmente contamos lo que está hasta publicado ya, ¿vale? Y lo metemos en el Congreso y así nos damos una vuelta. Pues lo que yo digo es que hay que hablar más de ideas, de cosas que estamos haciendo, porque aquí que hay muchos científicos, realmente alguien, si yo cuento aquí una idea de lo que estoy haciendo, no he publicado, ¿de verdad alguien se va a poner a hacerlo y va a cogerte y a copiarte la idea y a publicar antes que tú? Eso es muy complicado. Pero sin embargo sí te puede ayudar. Haciendo esto en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, es decir, divulgando mi propia investigación en marcha, yo conté allí una historia de desarrollo de alimentos funcionales y volviendo por el Puerto de la Mora, subiendo por el Puerto de la Mora, de momento recibo una llamada telefónica. Yo he dejado mi teléfono. ¿Por qué? Porque en el público, sin saberlo, había un fondo de inversión. Y el fondo de inversión quiso sumarse a eso. Y el fondo de inversión ahí no quería levantar la mano, no quería que se supiese que estaba ahí. ¿Me estoy explicando? Y entonces al final metieron mucha pasta en el producto. Y vuelvo a decir, esto es lo que tú ganas, más allá de la sociedad. Evidentemente, escribir de mis libros, hacer contratos con muchísimas empresas, porque claro, yo me gusta mucho, por eso me meto en algún charco, desmontar con esos libros la mala publicidad que hay en los alimentos, ¿vale? Entonces las empresas hacen dos cosas, o tenerme como su enemigo, o pues te contratan para que les ayude a hacer bien las cosas, y así a ver si por lo menos no nos da. Bien. Formo parte, gracias a esto, formaba, porque ahora ya se me ha pasado el periodo, del Comité Científico de la Agencia Española de Consumo, y ahora miren esto, de divulgar nuestra propia ciencia. Ya voy acabando, ¿vale? Porque queda poco tiempo. Y si ustedes leen este artículo, ¿se sienten atraídos por ir rápidamente a buscarlo? Hostia, pues no se rían tampoco porque este me costó, ¿eh? Pero esto hace ya muchos años, pero no. Bien. ¿Y si leemos esto? Un poco más, ¿no? Esto realmente, de la fascinante batalla entre un arándano y un hongo, es esto, ¿vale? Nada más que publicado en La Verdad con un lenguaje divulgativo. Y estuvo un montón de semanas entre las 5 noticias más leídas de La Verdad, a nivel, de todas. Pero ¿esto por qué lo traigo? Porque fíjense, le pedí permiso para poder venir aquí. Claro, cojo el artículo, porque es que el otro día lo escuché en una charla y tuve que levantar la mano. La divulgación científica no es una alternativa a la investigación. Es que alguien lo dijo, ¿vale? Primero investiga, publica y luego divulga lo que has publicado, ¿vale? Esto es el ritmo. Pero cogí, lo puse en La Verdad, lo puse en las redes sociales y de momento recibo ese WhatsApp, que le pedí permiso a mi prima, ese que hay allí. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que mi prima trabaja, mi prima Ali, mi abuela tuvo 15 hijos, mi primo ahí por todos lados. Y entonces,
Mi prima trabaja en una empresa de alimentación. Y entonces ellos trabajan en uva. Y el jefe, leyendo este artículo, el de la verdad, porque no se iba a leer el otro, se encontró que lo que estábamos haciendo con el arándano podía hacerlo con la uva. Y entonces le puso eso. Dice, tenemos que reunirnos ya con tu primo. ¿Para qué? Para firmar contrato con ellos y poder hacer eso. Es que creemos de verdad creemos que todo lo que hacemos nosotros en nuestros laboratorios, las empresas, todas las empresas, ¿lo saben? Porque además la OTRI, que hace un papel maravilloso, y la Oficina de Transferencia de Conocimiento, pero llega a donde llega, no puede llegar más allá, ¿vale? Y esta empresa estaba a escasos metros de nosotros y no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Contrato de investigación con mi prima. ¿Vale? Claro. Bueno, esto que ahora voy a comentar una cosa. Esto es la producción científica obtenida gracias a la divulgación. Gracias a la divulgación. Aparte está toda la suya de contratos con hospitales, líneas de investigación, patentes, absolutamente de todo. Y evidentemente el sesenio de transferencia, que está para el sesenio de transferencia que da a nivel nacional a universidades y a centros de investigación, tenía su apartado de divulgación de la ciencia. ¿Vale? O sea, que eso de que, ¿para qué va a divulgar la ciencia si no te cuentan el currículum? Pues claro que te cuentan el currículum y claro que te pagan más. Dejar un legado intelectual y un legado humano. Los artículos científicos son lo primero, pero ahí están. ¿Cuál es el mejor medio para divulgar la ciencia? Pues depende. Depende de dos cosas. Depende del público al que te vas a dirigir. Es decir, no va a dirigirte a científicos, yo sé que ustedes son muy jóvenes y tal, pero no va a utilizar TikTok para dirigir a los científicos, no, pero tampoco va a utilizar para dirigirte a chavales pues los artículos que escribí en investigación y ciencia, tampoco es su fuente principal, o sea, queda igual. Depende de eso y depende, el segundo factor, de las habilidades de cada uno, que no todos servimos para todo, ¿vale? Aunque haya gente que parezca que sí, no, pues trabajas en el blog, en los periódicos, en las revistas de divulgación. De estas tres, ¿cuál queda? Queda una. ¿Se acuerdan de Cubo? Cubo fue la primera que... La segunda que cayó, desgraciadamente, fue Investigación y Ciencia. Era la mejor. Ahora queda muy interesante. Libros, en redes sociales, que por cierto, no hace falta estar en todas las redes sociales, ¿eh? No hace falta, sobre todo si no las puedes mantener activas. En televisión, en vídeo, en radio, en podcast, en conferencias. Y también esto estimula la creatividad. Estoy hablando de lo que yo gano. ¿A qué me refiero? Miren, esa es la molécula con la que yo trabajo. Llevo con ella trabajando desde el año, pues yo qué sé, desde el año 91, ¿vale? Desde el año 91. No sé qué pasará en mi vida, pero de esta molécula jamás me alejaré. ¿A qué me refiero? Y eso es simplemente un anillo de glucosa. Y que se llama, por si alguien ha trabajado en esto, ciclodestrina. Bien, ¿ustedes creen que si yo divulgo la ciencia de la ciclodestrina, así como tal, voy a mover masas? Hombre, pues lo veo complicado, ¿vale? Pero no conozco ningún área de investigación, ninguna área, donde no se pueda encontrar una herramienta que te ayude, por muy árida que creáis que sea vuestra investigación, a llegar al gran público, ¿vale? ¿Y qué herramienta utilicé yo? Yo traigo como ejemplo, pues si esta es una de mis pasiones, porque lo es, aunque no se lo crean, la molécula de glucosa, esta la es. Una de mis grandes pasiones, un día dije, hostia, pero si esto es igual que lo otro. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Vale? Y soy muy friki del Señor de los Anillos. ¿Y qué ocurre? Que cada artículo científico que publicamos en alguna de las mejores revistas del mundo, lo convierto en una historia. En una historia de elfos, de orcos, de enanos y de hobbits, etc. En ese momento, y además lo convierto y lo cuento en el blog o donde sea, ¿vale? Y con esos títulos. En este momento ustedes están pensando, esto es demasiado friki, es así. Pero fíjate, la noche en la que Sauron sedujo a Arwen utilizando flores antiinflamatorias, los Zen, el picetanol y la química computacional, son artículos de divulgación de lo que yo llamo talla L o XL, es decir, duros, de divulgación dura, ¿eh? No se crean que esto es un frivolizar, banalizar, donde estás con lo otro. ¿Qué consigues con esto? Consigues que lo que han leído 4 locos por ahí, que son los que leen nuestros artículos, que vuelvo a decir que es el primer paso, en cuestión de horas, lo leen miles, 10.000, 100.000, 1 millón de personas, ¿vale? Y en el fondo, ¿qué le estás contando? En el fondo lo que le estás contando es la investigación que tú has hecho. Y así nos llegó 1 millón de euros hace poco del Ministerio,
con los elfos, pues sí, porque se enteró. Mi jefe, que odia a los orcos, pues si se tenía que disfrazar de Gandalf, se disfrazaba. Eran 1 millón de pavos los que llegaron ese día, gracias a contar con herramientas creativas la investigación que nosotros hacemos, ¿vale? Y lo último es porque no se equivoquen. Yo esto lo estuve empujando mucho tiempo, estoy muy metido en el Ministerio, en ANECA, en todos lados de esto, y antes yo era un defensor. ¿Se acuerdan que le he dicho que la divulgación de la ciencia forma parte de la transferencia, que es uno de los 3 pilares, empecé por ahí? Bien, esto antes yo era un defensor de eso, pero la gente decía, bueno, esto es porque tú te empeñas, porque podía ser otra cosa. Pero ahora mismo, en todos estos documentos del Ministerio y de la Consejería, en todo, la divulgación científica, que antes no existía en el currículum, ya cuenta, ¿vale? Y ya suma. Y el proyecto que se presenta hoy aquí ya suma ahí, ya no es por amor al arte, sino que en las acreditaciones, en la evaluación de proyectos, en la concesión de proyectos de investigación, ahí los sumamos, ¿vale? Y los tenemos en cuenta. Y el que no me haga una buena comunicación científica, el proyecto se lo liquido, así de claro, ¿vale? Nos puede ahora gustar más o nos puede gustar menos, pero esto les digo yo que es así. Concluyo. Miren, yo soy un amante del valor añadido, a nivel personal y a nivel profesional. El valor añadido se puede obtener de 2 formas. Una, siendo mejor que los demás. No la recomiendo. No la recomiendo, primero, porque siempre va a haber alguien mejor que tú. Y segundo, porque es un poco tóxico, ¿no? Está ahí queriendo ser mejor que los demás. Pero hay otra forma. Y la otra forma es ser diferente a los demás. Incluso puede ser alguien que luego venga y lo haga mejor que tú, pero tú has sido el primero. Y aquí yo lo que he ido buscando siempre es el valor añadido. Pero no se equivoquen. Si yo quiero comunicar bien la ciencia, tengo que emocionar al receptor. Hay una tendencia en divulgación científica que no me gusta un pelo, es que la ciencia tiene que ser divertida, jaja, jiji. Pero la ciencia, ¿por qué tiene que ser divertida? No, lo que tú tienes que es emocionar. Y emocionar lo puedes hacer con la risa, pero lo puedes hacer también con muchos otros sentimientos, como viene ahí. Pero tú no vas a emocionar a nadie. Es lo que le he dicho. Para comunicarte a ti la ciencia te tengo que emocionar. Pero para emocionarte necesito ser yo un apasionado de lo que estoy contando. Porque si yo no me apasiono por lo que yo estoy contando, yo jamás te voy a emocionar y por lo cual no te voy a comunicar la ciencia. Muchísimas gracias por su atención y de nuevo enhorabuena. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo creo que deberíamos organizar otra jornada, porque se nos ha quedado corto. Yo creo que tiene muchas cosas que enseñarnos y a mí me gustaría que pusiésemos en marcha, don Andrés, otra jornada de esta. Porque pasión, desde luego, le sobra. Y conocimiento ya ni te cuento. Muchas gracias, José Manuel, por recordarnos que la ciencia, además de hacerse, también hay que contarla. Queremos agradecer su implicación en este evento y vamos a hacerle entrega de un pequeño obsequio, ¿vale? Para que tenga un recuerdo. Y ahora toca otro momento estelar de la jornada, redoble de tambores. Llega el momento estelar en el que poder disfrutar del resultado de tanto trabajo, de tanto talento y de tanta pasión. Les invito a ver y escuchar el audiovisual de Picotazos con sonidos propios, donde a través de entrevistas, músicas, pinceladas culturales, se desgranan temas tan apasionantes como el control de plagas, la producción animal, la biotecnología y la adaptación al cambio climático en la agricultura. Una propuesta que une conocimiento, creatividad, tecnología y demuestra que hay muchas formas y muy atractivas de contar la ciencia. Subamos el volumen, abramos los sentidos y dejémonos picar por la ciencia.
Bienvenidos a... Activa desde ahí, ya está, para que lo ponga. Bienvenidos a El Picotazo. Bonito. Bueno, pues después de este aperitivo sonoro llega el momento de conocer a las autoras de esta obra, donde la ciencia se convierte en conversación y la conversación en conocimiento compartido, donde se aprende sin darse cuenta y a veces hasta con una sonrisa. Porque hablar de insectos, de virus, de cultivos, no tiene por qué ser árido. Todo depende de quién te lo cuente y cómo te lo cuente. Y esas voces, las que dan vida a este libro, son las de dos divulgadoras que han sabido tender puentes entre el laboratorio, el campo y la sociedad. Estoy hablando de doña María Jesús Pascual Villalobos, que es ingeniero agrónomo, es profesora de investigación del IMIDA y jefa del equipo de fitoquímicos naturales del Instituto. Y de Inmaculada Mengual Bernal, periodista y colaboradora de este proyecto, docente en la Universidad de Murcia, como profesora en las Facultades de Derecho y Comunicación Audiovisual. Juntas han logrado transformar la investigación científica en relatos sonoros llenos de curiosidad, demostrando que la ciencia también puede emocionar, inspirar y, por qué no, entretener. En este acto vamos a tener la oportunidad de disfrutar de un coloquio a dos voces, donde compartirán las claves de este trabajo. Nos contarán cómo nació El Picotazo, qué se esconde detrás de cada uno de sus episodios, las anécdotas más singulares de su producción, a través de qué plataformas podemos adquirir este libro y la importancia de comunicar la ciencia agrícola en un mundo que necesita escucharla más que nunca. Con todos ustedes, las creadoras de Picotazos con sonidos propios. Buenos días a todos, encantado de tenerles aquí. Pues vale, para que sepan cómo se crió la criatura, cómo nació. Y hace ya, como han dicho, muchísimos años, no sé si tú, María Jesús, me he quedado con el nombre, María Jesús, cuando estábamos allí en las aulas de la Universidad en Elche, Miguel Hernández, hace ya unos cuantos años, si fuera el símil de plantar un jardín, ¿no?, que es la ilusión que a lo mejor muchos podamos tener, la primera semilla fue en las aulas. ¿Te acuerdas, María Jesús? Claro que me acuerdo, las clases eran a las 3:30 y bueno, en un curso que era sobre aprenda a hacer un podcast en 5 días, quedó grabado el primer episodio que versaba sobre mosquitos y de ahí el nombre El Picotazo. Luego, al final, como quien cierra un círculo, quisimos hacer el último episodio con nuestra profesora, doña Cristina Ortega, de la cual aprendimos muchísimo, que ya bueno, pues nos daba, con sus comentarios y sus indicaciones, pues íbamos bien encaminadas. Y después de todo este largo camino, Inma, ¿cuál crees que ha sido el logro de estos episodios? Pues mira, para mí, si tuviera que condensarlo en uno solo, para mí es una historia de la grandeza humana. Porque lo que nos ha pasado, que para mí ha sido sorprendente, ha sido que todos los entrevistadores, cada programa teníamos varios, venían de muy alto nivel, de grandes centros de investigación, de Harvard, de cualquier sitio que podamos decir, wow.
Y cuando les pedíamos, mira, queremos que estos picotazos los pueda entender ese estudiante de secundaria que está a punto de arrojar y de cambiar el rumbo de su vida, o aquel agricultor que sabe mucho pero que se pierde en los tecnicismos. Y cuando les decíamos, baja el nivel, todos encantados decían sí. Para mí eso es de una grandeza humana increíble, me quedo con eso en el corazón. ¿Y tú, María Jesús? Bueno, pues para mí principalmente era elegir el tema. Hay tantas buenas historias que contar de Limida que era difícil, y luego también la duración. Era un reto importante porque no queríamos que duraran más de 15 o 20 minutos los episodios, y era muy difícil en las entrevistas condensar toda la información, y la verdad teníamos un problema a la hora de editarlos para intentar atenernos a ese tiempo. Uf, ¿cuánto vamos a ver se habrá quedado por ahí cortado a medio en esas ediciones de los programas? Pues yo añadiría otra cosita más que me ha recordado lo que comentaba José Manuel, y es que muchas veces todo este, digamos, conocimiento que está dentro de laboratorios o de centros de investigación, realmente luego intentábamos llevarlo a nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, los domingos, que casi todos tomamos la paella, cuando explicamos que está aquí el programa de Go Innova Arroz, de los arroz de Calasparra, toda esa investigación, vamos, la degustamos en un plato. O también recuerdo el del vino de Jumilla, todo lo que se está estudiando de todas las variedades del vino. Y yo ahora cuando brindo con mis amigos una copa es que lo tengo en la cabeza. O sea que realmente está en nuestras vidas cotidianas, todo este saber de laboratorios. Tienes razón, Inma, y yo contaría una anécdota que advertimos en uno de nuestros primeros programas, el de la avispilla del almendro, que fue el podcast más escuchado. Cómo un bicho tan pequeño puede causar un daño tan grande, realmente afectar a la producción de ese año, incluso de los años posteriores, y cómo en cada entrevista intentábamos ir al origen del problema y proponer soluciones científicas para el control de la plaga. Entonces, no solamente eso, sino que intentábamos ligar el tema del episodio con un aspecto de la cultura, del arte, la pintura, la literatura. Sí, a mí ese es uno de los puntos que también me ha gustado, y es poder relacionar toda la ciencia con, como dice María Jesús, arquitectura, por ejemplo, el vino que hacían los romanos para también tener su vinillo. O, por ejemplo, cuando entrevistamos también el tema de los últimos oficios del dátil, el palmerero que se sube a la palmera, lo difícil que es, el reto, y ahora nosotros, tanto valor nutritivo que tiene un dátil también. O, por ejemplo, veíamos el Museo del Prado y analizamos todos los cuadros que tienen también a Dios Baco escondido en ellos. O sea, otra forma también de colarnos hasta en el Museo del Prado con estos picotazos. Pues yo destacaría, ahora que estamos en un momento en el IMIDA de gran trabajo científico, realizando parte experimental de algunos proyectos que acaban, presentando y preparando nuevas propuestas para nuevas convocatorias, destacaría los logros de los proyectos del IMIDA. Bueno, pues por ejemplo, el de buscar o cómo muestrear los vectores de la Xylella, tan fastidiosa ella, y bueno, qué son los vasos del xilema, que nos enseñó la doctora Valera de la Universidad de California. Luego, el resurgir de los pulgones como plagas importantes y cómo controlarlos a base de insecticidas de origen botánico encapsulados para que actúen como repelentes. Y, cómo no, la nueva frontera del conocimiento, el suelo. Aquí en el IMIDA tenemos investigadoras con gran solera que han desarrollado la técnica de biosolarización al servicio del sector hortícola. ¿Y te acuerdas, Inma, de lo agradable que estuvo Ángel Poto? Ya lo creo, sí, madre mía, con el chato. En el episodio sobre producción animal y alimentos gourmet, en el que, bueno, pues la verdad que pasamos un rato muy, muy agradable. Sí. Y luego, a mí realmente me gustó mucho un episodio de los últimos que hicimos, que es el de las oficinas comarcales agrarias, en el que en el episodio de Oca a Oca se habló sobre el presente, pasado y futuro de sus actividades y la importancia que tienen. Sí, pero María Jesús, yo creo que ya les veo las caras, yo creo que ya quieren tomarse un café. Si tuviéramos así estos 25 episodios, resumirlos en una sola frase, un titular periodístico, ¿cuál sería? Bueno, pues haber podido expresar la belleza de la ciencia con la belleza de la palabra. Oh, a mí, yo que soy una apasionada del idioma español, esto de la belleza de las palabras, sí. Pues yo, fíjese, lo resumiría también en el sentido de, aparte de la grandeza que he comentado antes, de cómo podemos
aquello romper barreras. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en el picotazo es algo molesto, doloroso, pero con estos episodios, al contrario, nos aportarán algo de conocimiento. Por ejemplo, saber distinguir una vieja reina o también saber distinguir un buen vino. Me gusta eso de romper barreras y ojalá que hayamos derribado alguna con este libro. Tenemos que mencionar también que todos los fondos que obtengamos de las descargas del libro serán donados a la Cruz Roja como donativo. Y finalmente queremos agradecer a la empresa Lucentum por haber aportado su rayo de luz, por haber editado, mejorado todos los episodios para una mejor audición. Y os esperamos en el próximo picotazo. Muchas gracias a los dos por vuestras palabras y desde luego por vuestro magnífico trabajo. Inmaculada, no te marches todavía, que te voy a dar un pequeño regalo. Bueno, mientras que Inmaculada toma de nuevo su sitio y María Jesús también se incorpora a su asiento, os voy a explicar una cosa que iba más adelante, pero bueno, la vamos a ir adelantando ya. Las autoras de este libro van a tener un detalle con todos ustedes, con todos los aquí presentes, y han pedido que les diseñe un detallico que van a hacer entrega ahora cuando os marchéis. Se trata de un broche. Un broche diseñado por Antonio Martínez Ayllón, que es un artesano de la región de Murcia, dedicado a la joyería artística y contemporánea y que ha recibido diferentes premios. Para su realización, os lo voy a enseñar. Este es el broche, que ahora cuando vayáis os harán entrega de él. El artista para su realización ha tomado como base los 3 colores de la paleta de colores del logotipo de Limida, el naranja, el verde y el azul. ¿Y qué significado le ha dado? Si lo veis, a ver si puedo sacarlo. No sé si lo veis bien. Es una gotita de sangre, ¿vale? La base es del color naranja. El naranja es un color potente que amenaza y es donde van a ir a parar los bichos. En este caso, un mosquito de color azul, que es el color complementario al naranja, ¿vale? Y un mosquito porque el primer episodio del picotazo iba precisamente, sus protagonistas eran los mosquitos, ¿de acuerdo? Entonces es una gotita de sangre que provoca el mosquito y en la parte de atrás ha puesto el color verde, que es el otro color del logotipo, que es el que da, bueno, un vuelco de salud, de control ecológico, en fin, de esperanza, ¿vale? Espero que os guste, a mí me ha encantado desde luego el detalle y ahora en cuanto termine la jornada os harán entrega de él. Un aplauso para esta... Bueno, pues ya seguimos, ya nos queda muy poco. El café ya está caliente. Seguimos con don Miguel Ángel González Arráez, director de Lucentum Estudios. Y don Miguel Ángel ha jugado un papel muy importante en este magnífico proyecto, ya que ha sido el encargado de mejorar la audición de los podcasts para que pudiesen ser editados. A continuación nos hablará sobre las tecnologías que hacen posible publicar y difundir el conocimiento con fines educativos y culturales. O lo que es, dicho de otra forma, cómo lograr que la ciencia no se quede guardada, sino que suene, se vea y llegue más lejos. Don Miguel Ángel, por favor. Muchas gracias. Es un honor estar aquí. Quiero aprovechar para agradecer a Limida, a su director y en especial a María Jesús y a Inmaculada, a las que de escucharlas y tratarlas es como si las conociera de toda la vida ya. El estar aquí y poder participar en la presentación oficial del libro, audiolibro y libro electrónico de Los Picotazos con sonidos propios. Nosotros recibimos el encargo de
hacer estos nuevos vehículos de producción audiovisual que tan de moda están ahora y que son unas nuevas vías de difusión y divulgación, con la tranquilidad de ser una productora audiovisual que con más de 20 años de experiencia nos hemos ido especializando desde prácticamente los inicios en la producción audiovisual educativa y de divulgación. Hacemos todo tipo de cosas. Mi trabajo, puedo decir con orgullo, que es de todo menos aburrido y sobre todo es muy, muy variado. Eso nos da pues un bagaje y el know-how para la divulgación y para los productos audiovisuales que se encargan de ello. Nosotros hacemos a nivel internacional todo tipo de productos, tipo cursos de idiomas, como por ejemplo curso de japonés para alemanes. La localización, o sea, poner el audio y los subtítulos en un manual de uso de maquinaria industrial pesada en 47 idiomas. Y recibimos los picotazos. Muy bien, lo recibimos con la serenidad de la experiencia acumulada. Spoiler, la perdimos enseguida. Resultado, en cuanto comenzó, como se ha visto en pantalla, la disección de todos los audios, separar la pista de música, las pistas de audio de las distintas personas, intentar eliminar el ruido, comenzó el trabajo de los transcriptores. Oídos perfectamente entrenados que, en cuanto llegó el primer obstáculo, era la proliferación de los nombres científicos, las búsquedas en Google empezaron a echar humo, porque claro, había que transcribirlos correctamente, identificar correctamente de qué se estaba hablando todo el tiempo. Pero, ¡ay caramba!, llegamos a las conexiones telefónicas de los podcasts. En el momento se hicieron frecuentes las peticiones de audio, de escucha grupal, como si de psicofonía se trataran. Tú aquí qué escuchas, tú aquí qué oyes, qué entiendes. Tuvimos que tomar una decisión y sacamos de la caja fuerte, porque es algo realmente especial, una de las herramientas más poderosas que tenemos, y es el software de audio forense. Software que se utiliza a petición de las autoridades judiciales y policiales para mejorar y limpiar audios que se están usando como pruebas. Tuvimos que usarlo y gracias a Dios que lo hicimos, porque ese software es tan increíblemente sofisticado que es capaz de separar lo que es sonido ambiente, ruidos que entran y identificar la onda de voz y dejarla y aumentarla. Gracias a eso, las conexiones telefónicas comenzaron a ser inteligibles en vez de ininteligibles y pudimos seguir el camino a crear el audiolibro. La normalización de audio, todo fue correcto. La disección de quitar todo tipo de contenido, especialmente músicas que tuvieran derechos de autor para poder publicar sin ningún tipo de problema ni traba legal todos estos nuevos vehículos para los picotazos, nos hizo llegar al final. Quiero alabar la labor de mi equipo creativo, que sin instrucciones precisas para ello, lo que hizo fue entresacar exactamente los colores del logotipo de IMIDA para la maquetación del libro electrónico, que luego, por ende, ha resultado ser también el libro físico. Con ello, lo que consiguió mi equipo creativo es que los picotazos con sonidos propios tuvieran también colores propios. Quiero terminar mi intervención diciendo que los picotazos hicieron honor a su nombre y nos picaron a nosotros también, porque en cierta, permítame la palabra, contagio o ósmosis de conocimiento, de escuchar los episodios que tan amenamente los hacen sin perder nunca el foco de la divulgación científica, de que la información tenga valor, pero a la vez de una forma totalmente espontánea, natural, nos atrapó a bastantes personas de las que trabajamos en el proyecto y nos transmitió su conocimiento. Quiero poner, por ejemplo,
a uno de nuestros técnicos que diagnosticó con total éxito el señor Juan Lombín en el campo de frutales de su familia, de los cítricos. Y lo que ya tenemos todos, y con esto termino, dentro de nuestro vocabulario es a la sileya fastidiosa, a la avispilla del almendro, que he llegado a ver una vez en el campo, en Alicante, y sobre todo, de vez en cuando, y eso es algo ya cómplice dentro de la empresa, me preguntan, oye, ¿sabemos al final si el pijolobo se quedó bien o le pasó algo? Porque ese episodio tuvo mucho éxito dentro de la empresa. Quiero agradecer la oportunidad de estar aquí y solo desear que estos nuevos vehículos en los que hemos participado en su creación le den un nuevo impulso a los picotazos para que lleguen mucho más lejos a muchas más personas y que la labor de divulgación científica que han depositado en ellos Inmaculada y María Jesús llegue y haga más libres a las personas y las forme y las haga crecer. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Te voy a hacer entrega, igual que a tus compañeros, de un recuerdo del Ibirén. Gracias. Por aquí. Habrán observado que en casa del herrero cuchillo de palo. El director de la productora multimedia sin soporte multimedia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues parece que estamos cumpliendo con el programa y casi que llegamos al final. Ahora sí, para cerrar la jornada, y antes de pasar al merecido café, voy a pedir a don Antonio Aroca Martínez, jefe de la OTRI y del IMIDA, que ponga otro broche, el broche final, a esta mañana llena de ideas, de colaboración y de ciencia compartida. Muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta pronto. Don Antonio. Bueno, buenos días a todos. La verdad que, bueno, es un placer. Gracias, María Jesús, por darme la oportunidad de clausurar este acto y esta jornada, la cual, sin duda, pues se nota que se ha tratado con mucho cariño y hemos tenido un montón de detalles con el broche que vamos a tener, el broche final que vamos a tener ahora a la salida. Y la verdad que se nota la pasión que has tenido en estos picotazos y cómo la has contagiado, ¿no?, al resto de asistentes que han participado en esta jornada y que nos has contagiado ahora mismo como a todos los asistentes que estamos hoy aquí. Yo voy a ser muy breve, la verdad. Quiero dar las gracias sobre todo a todos los ponentes que han participado. En nombre de José Manuel López, la verdad que tu charla me ha encantado. Yo como jefe y personal de la OTRI, la verdad que ha sido muy inspiradora y la verdad que has puesto de relieve la importancia, ¿no?, de la transferencia, que precisamente hoy en esta jornada es lo que estamos haciendo, una transferencia y una divulgación de todos los trabajos que desde la ciencia hacemos todos los componentes. La verdad que ha sido una exposición muy clara, has tocado los diferentes aspectos y la verdad que me ha gustado bastante y creo que al resto de asistentes también. Como no, también agradecer a Inmaculada su participación y su implicación en este trabajo del picotazo, ¿no?, que también veo que en esta mesa redonda que me ha gustado mucho no ha faltado el cafetito, pero que ahora lo vamos a tener después, pero faltaba en esa mesa un café, como en esa conversación muy cordial. También a Miguel Ángel González, que la verdad que ha posibilitado técnicamente la realización del picotazo y este audiolibro, ¿no? La verdad que también pues, bueno, es un gran trabajo. Ya hemos visto que ha tenido sus complicaciones técnicas, pero que gracias a Dios con la profesionalidad pues, ha podido solventar y ahí está. Y, como no, también agradecer sobre todo a María Jesús Pascual por toda su implicación, su trabajo, su iniciativa en esta divulgación y en esta transferencia, que la verdad que, bueno, aquí tiene sus frutos y sobre todo que va a tener una continuidad, ¿no?, esperemos, y que pues sigamos teniendo esos picotazos, dándonos un poquito, bueno, pues esa divulgación y ese conocimiento. Y por último también agradecer pues, sobre todo a nuestra moderadora, Maika, que la verdad que lo ha hecho genial. Ha sido una elección muy importante por parte de María Jesús, ha dado en la tecla y la verdad que lo ha hecho muy bien. Y sobre todo a todo el equipo de la OTRI, ¿vale?, que ha posibilitado también la realización de esta jornada, como son Dani, Ana, Sergio y Bárbara, que también están en todo el equipo.
y que hemos puesto en valor ya este salón de actos, que ha costado una reforma muy fuerte, muchos dolores de cabeza, pero que ahora estamos viendo los resultados con toda del pliegue de estos de medios y que bueno, que ha permitido en este caso estar aquí, tener esta pantalla y poner bien todo con los medios que merecen este tipo de jornadas, y sobre todo recordar que esta jornada ha sido grabada en vídeo, ¿vale? Y será posteriormente publicada en nuestro canal de YouTube, con lo cual aquellas personas que no hayan asistido pues podrán verla posteriormente. Así que creo que no me dejo nada, solo pues nada, tenemos un cafetillo, un detalle esperando ahí fuera para que podamos hablar entre nosotros, y nada, muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias por venir. Bueno. El último es que me queda sin regalo.